Señor, venimos cada domingo para levantarte a ti nuestras alabanzas, nuestro honor, nuestra gloria, para decirte lo maravilloso que eres. Pero también venimos a escucharte. Y entendemos que nos hablas por tu palabra. También nos hablas, nos ministras por las mismas canciones que te levantamos a ti. Tú nos las devuelves y nos ministras a nosotros. Y también con la predicación de tu palabra nos hablas. Así que queremos poner atención esta mañana. Te ruego que des a tu siervo gracia para expresar lo que has puesto en mi corazón. Y tal vez alguna cosa más. Te encomendamos este rato, Señor, en tus manos. Amén. Dudaba entre... es el tercer domingo de resurrección. Es un tema que da para más que un domingo. Y luego el tema de rediseñados con un propósito. ¿Rediseñados para qué? Y la verdad es que vengo muy inspirado de ver cómo los jóvenes la semana pasada estabais tratando este tema que fue nuestro lema el año pasado y vuelve a ser con ese pequeño matiz del propósito para el cual hemos sido rediseñados. Entonces, cuando miré las lecturas que me ofrecía el leccionario común revisado para este tercer domingo de resurrección, digo, pues encajan bastante bien con el tema de estar rediseñados para un propósito. Así que mi tema hoy sería algo así como resurrección y propósito. Resurrección y propósito. Y vamos a empezar con este primer pasaje, el de Juan 21. Por cierto, son mis propias traducciones, así yo me las preparo un poco. Quien haya leído mi libro, que son pocos los que lo han leído, el tochón grueso, ¿cómo se llama? Hablar sobre Dios desde la Biblia. Algunos que lo han leído me comentan que les resultan interesantes, a veces hasta graciosas, mis traducciones. Pero aparte de que a veces son un poco originales, el motivo de hacer mis propias traducciones de los textos griegos y hebreos es que así yo voy interiorizando lo que está diciendo, lo que pone. Entonces estas son mis propias traducciones. Después de estas cosas, Jesús se les apareció otra vez a sus adeptos junto al lago de Tiberio. Se les apareció así. Estaban juntos Simón el adoquín, esto por Pedro, y Tomás, al que llamaban el mellizo, y Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de los adeptos de Jesús. Y les dice Simón el adoquín, ¿y si vamos a pescar? Vamos, le contestaron, te acompañaremos. Salieron y se metieron en el barco y en toda la noche no pescaron nada. Ya amanecía cuando Jesús apareció en la playa, aunque los adeptos no sabían que es Jesús. Entonces Jesús les grita, chicos, ¿no traéis algo para el desayuno? No le respondieron. Pero él les dijo, a ver, ¿por dónde voy? Mejor lo leo de aquí. Pero él les dijo, echad la red a estribor, que encontraréis algo. Eso hicieron y les faltó fuerza para arrastrar por la cantidad de pescado. Ese que era inseparable de Jesús le dice entonces al adoquín, pero si es el jefe. En cuanto Simón el adoquín oyó, es el jefe, se ató la túnica a la cintura, estaba en paños menores, y se tiró al agua porque no estaban lejos de la costa, a menos de 100 metros. Mientras que los otros adeptos vinieron en el barco arrastrando la red de pescado. Al llegar a tierra vieron preparado un fuego en ascuas con unos pescaditos sobre las ascuas y pan. Les dice Jesús, traedme ahora algunos de los pescaditos que acabáis de pescar. Se subió entonces Simón el adoquín y arrastró la red a tierra, llena de 153 pescados enormes. Y a pesar de ello, la red no se rompió. Les dice Jesús, venga, desayunad. Y ninguno de los adeptos se atrevía a preguntarle,
¿pero tú quién eres? Porque se daban cuenta que es el jefe. Va Jesús y toma el pan y se lo da a ellos, y lo mismo con los pescaditos. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los adeptos después de subir de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón el adoquín: Simón Jonás, ¿me amas más a mí que a estos aparejos de pesca? Sí, jefe, responde, tú sabes que te quiero. Hazte cargo de mis corderos, le dice. Y por segunda vez le pregunta: Simón Jonás, ¿me amas? Sí, jefe, tú sabes que te quiero. Hazte cargo de mis ovejas, le dice. Y repite por tercera vez: Simón Jonás, ¿me quieres? Jefe, tú lo sabes todo, contesta el adoquín, mosqueado de que se lo preguntara 3 veces. Bien sabes tú que te quiero. Hazte cargo de mis ovejas, le repite Jesús. De verdad te digo, cuando eras un joven te vestías para salir a donde querías, pero cuando seas viejo te pondrán la mano encima y será otro el que te vista para llevarte a donde no quieras ir. Dijo esto indicando la clase de muerte con que honraría a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Simón, la piedra, el adoquín, el pedazo de granito, de mármol, lo que queráis. Un apodo que no se sabe seguro si es un insulto, un cumplido o una profecía. Podría ser un insulto por cabeza dura que era. Podría ser un cumplido en el sentido de que es un hombre con estabilidad y firmeza, solidez, con quien se puede confiar. O tal vez es una profecía. Ahora, muy voluble, muy entusiasta, pero luego promete lo que no cumple, inestable, lleno de entusiasmo y compromiso, pero después, ante la prueba, desaparecido. Y Jesús, desde el primer momento, le profetiza: tú vas a ser como una piedra. Ahora eres inestable, pero vas a ser una piedra. Como nuestro tema hoy es resurrección y también propósito, vamos a imaginar que cuando Jesús le puso este apodo, este sobrenombre a Simón, el adoquín, era en este plan profético. Tú ahora no eres lo que vas a llegar a ser. Tú ahora eres inestable, entusiasta, volátil. Te comprometes a lo que no eres capaz de cumplir. Pero yo veo en ti que con el paso del tiempo y el rediseño, con un propósito que tengo yo para ti, tú vas a llegar a ser un adoquín sobre el que podemos pisar sin embarrarnos los pies. Una roca firme sobre la que el proyecto que tengo yo de futuro, pensando Jesús, ¿no?, de crear una iglesia, va a poder construir. Ahora, han pasado 3 años y a Jesús lo ha crucificado. Es verdad, ha resucitado, pero ya no está con ellos como antes. Y todo esto que había empezado con tanto entusiasmo, con tanta bendición, con tanto milagro, parece ahora un proyecto fracasado. ¿Y ahora qué hacemos? Y los discípulos, por una parte, estimulados por la resurrección, pero por otra parte desanimados porque ya no está Jesús de la misma manera. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo le damos continuidad a esto? Vuelven a Galilea y Pedro vuelve a sus aperos de pescador, a su barco, su red. Sabemos que es un hombre casado, seguramente con familia. Y Pedro ahora vuelve a asumir sus responsabilidades que no sabemos cómo dejó cuando siguió a Jesús. Sabemos que estaba casado porque cuando primero lo conocemos tiene suegra. Y es muy difícil tener suegra sin estar casado. Entonces Pedro ahora asume sus responsabilidades de proveer,
honradamente para su familia. Responsabilidades que habían pasado a segundo plano en su entusiasmo por seguir a Jesús. Entonces la propuesta de Pedro, ¿y si vamos a pescar? No es la de pasar un rato agradable de ocio con sus amiguetes. Es la propuesta de dejar atrás la aventura de seguir a Jesús, aventura aparentemente fracasada, para volver a asumir sus responsabilidades familiares y ganarse la vida con sus manos. Ahora Pedro descubre que en este seguimiento de Jesús las cosas ya no pueden volver a ser lo que eran antes. En su aprender a depender de Jesús, descubre que ya hasta para pescar necesita a Jesús. Hermanos y hermanas, estamos en un proyecto de rediseño con un propósito para Dios. No hay vuelta atrás. Si tú en algún momento quieres dar la espalda a esto y volver atrás, descubrirás que ya no puedes. Que incluso para lo que antes te salía bien, ahora necesitas a Jesús. Toda la vida se vive de otra manera, una vez que hemos conocido a Jesús. Ahora, no carece de legitimidad la profesión de pescador. Hay profesiones cuya actividad es tan contraria al Espíritu de Cristo que realmente no son aptas para seguidores de Jesús. Pero la profesión de pescador es honorable y es natural y bueno que Pedro ame su barco, ame el olor del agua, el ruido del viento en las velas, ame el esfuerzo con los remos, ame la red y toda la experiencia de echar la red vacía y luego ver, a ver qué es lo que saco hoy. Es natural que Pedro ame esto, ame sus herramientas, ame su profesión, ame lo que hace. Cuando Jesús le dice, ¿me amas tú más que lo que amas a todo esto? No es para decir, no deberías amar esto, sencillamente es para reflexionar cuáles son las prioridades. Nosotros todos tenemos cosas que es legítimo amar, cosas y personas que es legítimo amar. Jesús no nos pide que no amemos nuestras herramientas, nuestro trabajo, lo que hacemos, que no amemos nuestra familia. Lo único que nos pide es que le amemos más a Él, que tengamos claro el orden de nuestras prioridades. No a todos nos va a pedir Jesús que abandonemos nuestra profesión para hacernos cargo de responsabilidades de liderato en la Iglesia de Dios que nos exigen dejar otra profesión para dedicarnos a eso. A muy pocas personas Dios les pide eso. Yo recuerdo claramente cuando el Señor me lo pidió a mí. Yo era un chaval de 19, 20 años, estaba orando y me atascaba en un punto en mi oración en la que acabé hasta llorando porque sentía que cada vez que yo le decía a Dios, a Cristo, a Dios, que le amaba, me daba la impresión que no me creía. Y yo acabé llorando, Señor, tú sabes que te amo. Y en eso me acordé de esto. Y descubrí mi llamamiento para mi vida. Pero a otros Dios os manda servirle ahí donde estáis. A la gran mayoría os manda servirle con la misma honra, con el mismo honor, con la misma vocación de servir al Señor.
remendando zapatos, haciendo instalación eléctrica, atendiendo a tu familia, por lo menos en la etapa cuando tienes hijos y eso te exige muchísimo tiempo, cuidando de enfermos, en fin, aquello que te toca hacer en la vida. Eso es tan honroso como lo otro. Eso sí, todos tenemos que tener clara nuestra prioridad. Nuestra prioridad es amar a Jesús. Al final de nuestro pasaje, descubrimos que este amor a Jesús le va a costar la mismísima vida en el martirio. Gracias a Dios, a casi ninguno de los que estamos aquí, tal vez a ninguno de los que estamos aquí, nos va a pedir esto el martirio. En cualquiera de los casos, Jesús nos invita, sígueme. Vamos a hacer una pequeña interrupción aquí antes de seguir con el siguiente pasaje que es el Salmo 30. Y te voy a pedir a cada uno que te pongas en la posición que te parezca más natural para orar, ya sea con la cabeza inclinada, en señal de reconocimiento de la soberanía de Dios, con el rostro alzado y las manos alzadas, en la actitud de recibir de Dios lo que me quiera dar, de rodillas o como quieras, o así como estás. Pero vamos a ponernos todos en actitud de oración y tratar de expresar con nuestro cuerpo también esta actitud de oración. Señor Jesús, hemos oído claro tu llamamiento a seguirte y amarte. Entendemos que así como a Pedro esto lo transformó para el propósito de ser un apóstol tuyo, una de las columnas de los inicios de la Iglesia. Entendemos que tu llamamiento para nosotros no es menor, es otro, naturalmente, pero no es menos importante para ti y para tu reino. Y queremos asumir, Señor, que tú, donde nos pongas en la vida, haciendo lo que hagamos en la vida, queremos asumir que lo haremos de otra manera diferente, que necesitaremos que sea Jesús quien multiplique nuestra pesca en lo que hagamos, en lo que nos traiga la vida. Ya no podemos sin Jesús. Y a la vez te queremos expresar una vez más, no es la primera vez ni será la última, expresar una vez más nuestro amor incondicional. Pregúntanoslo todas las veces que te haga falta. Siempre la respuesta será la misma. Tú sabes que te amo. Amén. Pasemos ahora al Salmo 30. A ver si esto va a funcionar. Sí. Dale, por ejemplo, ahí está. Salmo 30, una canción para David compuesta para la dedicación del templo. Te levanto, Señor, por cuanto tú me has encumbrado y no se han alegrado mis enemigos a cuenta mía. El Señor es mi Dios. Te pedí auxilio y tú me curaste. Rescataste mi vida del cementerio, Señor. Reviví. A ver, ¿dónde estoy? Reviví de entre los que bajan a la tumba. Gracias. Cantad al Señor los que le sois fieles y alabadle al rememorar su santidad. Porque su rabia es momentánea, pero su favor dura vidas enteras. La noche se pasa en llanto, pero por la mañana llega la carcajada. Aunque yo me decía en mi tranquilidad, jamás padeceré un tropiezo. Oh Señor, por tu buena disposición hacia mí, me has puesto como cordillera infranqueable. Escondes de mí tu cara, soy presa del pánico. A ti, Señor, apelaré y a mi soberano suplicaré. ¿Qué ganas tú con que yo calle, que descienda a mi tumba? ¿Acaso te alaba el polvo? ¿Acaso cuenta de tu fidelidad? El Señor me oye y se apiada de mí. El Señor es el que me presta auxilio.
Tú has transformado mi luto en bailes en mi honor. Me desabrochaste el cilicio, me enfundaste en alegría. Por eso te estoy cantando y no me callaré. Señor Dios mío, siempre te reconoceré. Si nuestro primer pasaje, el tema era, a ver, ¿dónde lo tengo? De pescador a mártir. En nuestro segundo pasaje, el tema es peligro de muerte y desenlace feliz. Este salmo guarda bastante más relación con seguir celebrando la resurrección de Jesucristo que con el tema de estar rediseñados con un propósito. No se refiere exactamente a la muerte y resurrección de Jesús, pero observaréis que en todo el salmo se escuchan referencias al sufrimiento y a la muerte. Pero todas esas referencias a sufrimiento y muerte son nubarrones pasajeros que se desvanecen en victoria del Señor. Quisiera llamar la atención a dos segmentos de este salmo. En los versículos 6 al 8 tenemos esta notable confesión del versículo 7 que está ahí entre paréntesis. Yo me decía en mi tranquilidad, jamás padeceré un tropiezo. ¿Cuántas veces nos hemos creído que por seguir a Cristo, pues todo nos tiene que ir más o menos sobre ruedas, la vida nos tiene que ir bien, al final Dios tiene poder, ¿no? Somos hijos del Rey, somos príncipes, si somos hijos del Rey será que somos príncipes, en fin, y herederos, pero descubrimos que no es así. Nos las prometemos siempre felices, pero nuestras vidas también se ven tocadas por tragedia. El versículo 8 apunta a lo mismo. Escondes de mí tu cara. Y claro, cuando sentimos que el Señor ha escondido de nosotros su cara, tenemos ataques de pánico. Como Pedro cuando sale a pescar y no va a haber pesca hoy, no va a haber pescado vendido para luego traer unos euros a su esposa y decirle, bueno, con esto compra lo que haga falta. No, pues nos ataca el pánico cuando nos parece que el Señor esconde de nosotros su rostro. Sin embargo, la rabia del Señor es momentáneo, pero su favor dura vidas eternas. Es interesante, aquí en hebreo, la palabra para vida está en el plural. Me parece tan interesante eso, ¿no? Sí, a veces, por lo que sea, nos parece que el Señor se ha enfadado con nosotros, que nos tiene rabia, nos tiene inquina, se quiere vengar de nuestras transgresiones. Pero eso pasa. Y su buena voluntad, sus bendiciones, por toda la eternidad, vidas enteras de duración de las bendiciones de Dios. Sí, es verdad, habrá tragedias, momentos durísimos en nuestras vidas. Y algunos conocéis esto más que yo. Yo he perdido a mis padres, natural, ley de vida, eran mayores. Perdí un nieto y el otro, lo visteis aquí el domingo pasado, con discapacidad importante. Y sin embargo, qué bendiciones, Luke. O sea, podría parecer un momento de rabia del que el Señor, pero de alguna manera el Señor es capaz de transformar hasta nuestras tragedias en bendición. Es inexplicable. A nadie le desearía yo lo que pasamos en nuestra familia. Cuando falleció Jack y Luke quedó discapacitado. Por otra parte, a todos desearía la bendición de tener un nieto como Luke. No por su discapacidad, sino por la alegría que nos trae a la vida. Así que sí, la vida tiene estos momentos, como reconoce el salmista,
Pero, oh, la bendición del Señor es tanto mayor. Es eterna, además. Ahora, todo ese salmo trata mucho de librarse de la muerte, pero de ahí que me llama especialmente la atención el versículo 5 que está ahí. Cantad al Señor los que le sois fieles y alabadle al rememorar su santidad. No parece que tenga nada que ver con muerte, resurrección, con vida, con nubarrones que pasan y después bendición. El tema aquí es diferente. La santidad del Señor. Y esto me hace pensar, sí, Dionisio, tú no eres el centro del universo. Tus dificultades, las tragedias que te toque vivir, incluso tus alegrías, no es lo que importa. ¿Qué son los 80, 90 años, lo que sea que el Señor, igual 70 o menos, la vida que el Señor te dé, ¿qué es eso? No es nada. La santidad del Señor. Esto es el cimiento sobre el que se basa la creación entera. Todo el universo declara la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que tener clara la perspectiva. ¿Qué es lo importante? No somos nosotros. Claro, cada uno ve el mundo, cada uno es el centro de su mundo. Claro, donde quieras que veas, tú eres el centro, tú estás en el medio. Y nos creemos que el mundo es así. Pero no, el centro es Dios. Es su santidad, es su gloria, es la maravilla de ser Él quien es y de amar Él con la intensidad que ama. Esto es lo que importa. Y de hecho, una de las maneras más significantes como vamos a salir del hundimiento y el abatimiento en que nos podemos encontrar es olvidarnos de nosotros y empezar a adorar y alabar. Y de rodillas y con lágrimas en los ojos, cuando empezamos a exaltar el nombre de Dios, algo sucede en nuestros corazones. Descubrimos la perspectiva correcta. No, lo que me pasa a mí no es lo importante. Lo importante eres tú. Oh, qué gloria. Oh, qué santidad. Oh, qué belleza. Hagamos otra pequeña interrupción para traer otra vez, ponte en la posición que te resulte más natural y vamos a traer esto al Señor también. Te reconocemos a ti, Señor, como el centro del universo, el centro de todo lo que existe, el centro de nuestra vida. Nos quitamos a nosotros mismos del centro y ahí te reconocemos a ti, tu gloria, tu majestad, tu santidad. Tú lo eres todo, lo llenas todo. Como el agua cubre la mar, así tu gloria llena toda la tierra. Oh, sí, Señor. Lo que nos pase, nos salves o no nos salves. Pasemos tragos duros, durísimos, tragedias en nuestras vidas, o nos libres de ellas. Tú y tu gloria y tu santidad y tu majestad, tú eres lo que cuenta. Amén. Y esto también, amados hermanos y hermanas, es parte de lo que significa ser rediseñados con un propósito, porque parte del propósito es que seamos adoradores y personas que reconocen la gloria y la belleza de nuestro Señor. A ver si podemos conseguir que esto... Aquí estamos. Siguiente pasaje, Hechos 9, de 1 a 20. Si vas adelantando tú, yo voy a leer aquí, desde aquí, casi más natural que estar mirando, dándos la espalda. Entonces, dice así: pero Saúl, que seguía resoplando amenazas y muerte con los seguidores del Señor, se dirigió al sacerdote principal para pedirle una carta dirigida a la sinagoga de Damasco, a efectos de que si encontraba a cualquiera de esta persuasión, tanto varón como mujer, se lo llevara atado a Jerusalén.
Mientras iba, sucedió que al acercarse a Damasco, lo iluminó de repente un rayo de luz desde el cielo. Él se postró hasta la tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me acosas? ¿Quién eres, Señor?, respondió. Yo soy Jesús, al que estás acosando. Sin embargo, levántate y entra a la ciudad, que ya te diré lo que quiero que hagas. Pero los hombres que viajaban con él se quedaron quietos y no decían nada, por cuanto oían un ruido, pero no vieron nada. Entonces se levantó Saúl del suelo, pero cuando abrió los ojos, no veía nada. Tuvieron que conducirlo de la mano a Damasco, y estuvo 3 días sin ver y sin probar bocado ni beber nada. Había un adepto que se llamaba Ananías, al que el Señor le dijo en una visión: ¡Ananías! Aquí estoy, Señor, respondió. Levántate y ve a la calle recta. Pregunta ahí, en la casa de Judas, por Saúl, el de Tarso, que no para de orar. Acaba de ver en una visión a uno que se llama Ananías, que se le acerca y entonces, con imposición de manos, vuelve a ver. Pero Señor, contestó Ananías, he oído a muchos contar de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho contra tus elegidos en Jerusalén? Y aquí mismo tiene autorización de parte de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, que lo he elegido para llevar mi nombre a paganos y reyes y a los hijos de Israel, que ya le mostraré yo lo que va a tener que sufrir por mi nombre. Entonces Ananías salió y entró a la casa y le impuso las manos. Dijo, a ver, me falta una hoja. ¿Por dónde vamos? Saúl, hermano, me ha mandado el Señor, ese mismo Jesús que se le apareció en la carretera por la que venías, para que recuperes la vista y te llenes de aliento sagrado. Al instante se desprendieron de sus ojos como si fueran escamas. Recobró la vista, se levantó, recibió el bautismo y recuperó las fuerzas con algo de comer. Muy bien. Me falta uno. Y sucedió que al cabo de pasar algunos días con los adeptos en Damasco, se dirigió en cuanto pudo a la sinagoga para predicar sobre Jesús. Decía, este es el Hijo de Dios. Bueno, este es un caso de ser rediseñados con un propósito donde los haya. El caso de Saúl o Pablo es de los más dramáticos que podemos encontrar en la Biblia, que pasa de perseguir la Iglesia a ser uno de los apóstoles fundacionales cuyos escritos han edificado tantas generaciones de los seguidores de Jesús. Aquí estaba la hoja que me faltaba. Vale. Bien, pero solamente quiero comentaros una cosa sobre este pasaje tan interesante, además muy conocido de la historia del libro de Hechos, y es que Saúl, o Pablo, antes de, como se llamaba en hebreo, Saúl, sus motivaciones eran buenas. Él amaba a Dios intensamente. Tenía clara su vocación de servir a Dios y de servir a su pueblo. Como tantos otros que no habían visto a Cristo resucitado, ni tenían por qué creerse que estos chiflados decían que lo habían visto resucitado, como tantos otros, no creía que Jesús hubiera resucitado y por consiguiente le parecía que estos discípulos, que en lugar de dispersarse y desaparecer y, en fin, movimiento fracasado, seguían dando la lata con Jesús, le parecía que era una secta peligrosa, normal. Pero si esta gente está engañando, como no podía creer en la resurrección, no tenía motivos él personalmente para creer en la resurrección, naturalmente su reacción, como la de tantos otros líderes, era:
pero esta es una secta peligrosa que está engañando a la gente. Entonces hace lo que le parece que es responsable, se pone a perseguir, a ver si consigue aplastar este movimiento para que dejen de engañar y de mentir y de decir cosas que no son. Porque la gente es muy fácil de engañar y se dejan persuadir y después a saber qué van a hacer con esta gente, después con este movimiento, los adeptos que van ganando. Entonces sus motivaciones son motivaciones perfectamente comprensibles. Él ama a Dios, ama al Dios de Israel. Cree en la revelación divina que encuentra en la palabra desde Moisés hasta los profetas. En nuestra aventura por descubrir el propósito para el que Dios nos está rediseñando y nos está transformando, vamos a tener que, como Saúl o Pablo, humillarnos y reconocer que nos faltaban datos. Que no todo lo que pensábamos ser mentira lo es. Y que no todo lo que pensábamos ser cierto tampoco lo es. Nos faltan datos, hermanos y hermanas. Hay de los que pronuncian juicios fáciles, de los que juzgan, pero sin todos los datos. Una de las cosas que quiere hacer Dios con nosotros, el rediseñado para qué, una de las cosas es para hacer que seamos personas con la suficiente humildad para reconocer que llegamos hasta donde llegamos, pero que hay muchas cosas que no. Como bien nos comentaba Agustín el domingo pasado, puede haber compromiso y puede haber poder, pero si falta sabiduría, ay, ay, ay. La situación de Pablo aquí, compromiso todo el que quieras, hasta el punto de sacrificarse para perseguir. Poder, con la autorización que tenía de los sumos sacerdotes de Jerusalén, todo el poder que quieras. Poder con efectos civiles. Pero le faltaba el dato: Jesús de verdad ha resucitado. Y yo también, hermanos y hermanas, y supongo que cada uno de vosotros también, he descubierto a veces que he hecho juicios prematuros. Cuando por mi falta de datos he sido demasiado blando, demasiado presto para ser comprensivo, perdonador, en fin, eso no me ha molestado tanto nunca la conciencia como cuando he sido excesivamente severo para pensar mal del prójimo. Nunca he llegado como Pablo a arrestar a gente y llevársela atada a Jerusalén. No he llegado hasta esos extremos, pero mentalmente he descartado, he considerado que había que juzgar y rechazar. Ay, ay, ay. Y luego cuando descubro los datos que me faltaban, ¡qué vergüenza! Os voy a dar un pequeño ejemplo. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, ya estamos por terminar de todas maneras. Hubo una persona en mis años cuando fui pastor de la comunidad en la calle San Pablo en aquella época. Una persona que estaba pasando por un proceso depresivo. Y ¿cuántas veces yo intenté expulsar el espíritu de ansiedad y yo qué sé cuánto? Después a mí me tocó padecer una depresión. Y digo, ay, Dios mío de mi vida, ¿cómo he tratado a este pobre hermano? Las burradas que yo hice con él, cuando lo que necesitaba eran unas pastillas como las que estoy tomando yo.
Y claro, yo por mucho que expulsara espíritu de ansiedad y espíritu de depresión, pues no era eso. Me faltaban datos. Podemos ver, imaginar demonios, malos espíritus, malos rollos, podemos imaginar todo tipo de cosas y nos faltan datos. Como a Pablo le faltaba, o a Saúl, le faltaba el dato de la resurrección de Jesús para darse cuenta que no era cuestión de juzgar a esta gente, sino en todo caso de sumarse a ellos. La humildad. ¿Rediseñados para qué? Entre otras cosas, para ser humildes. Para ser humildes, para reconocer que no sabemos todo lo que pensamos saber y que muchas de las cosas que pensamos saber están equivocadas. Esto de añadir la sabiduría al poder y al compromiso, os aseguro que es un proyecto para toda la vida. Yo tengo 66 años y sigue dando vueltas el reloj y el calendario va pasando páginas. Y me doy cuenta lo muchísimo que me falta todavía. Gloria a Dios, es un proyecto para toda la vida. Por cierto, hablando de fechas, hoy, hace 35 años, Connie y yo nos embarcábamos en un avión para venir a España, por primera vez en la vida. Mañana llegamos, pero es que el vuelo era por la noche. Embarcamos el 10 de abril y llegamos el 11 de abril. Y algo pasó aquí con nuestros corazones porque el Señor nos ha hecho amar a este pueblo y comprometernos con vosotros. Pero en fin, proyecto para toda la vida. Vamos otra vez a disponernos delante de Dios y a recibir este don como parte del rediseño. Señor, qué difícil es ser humildes. Qué fácil es la soberbia, el pensar que más o menos, tal vez nos falta algún detalle, pero más o menos tenemos las cosas aprendidas como tienen que ser. Y lo peor, Señor, qué fácil es pensar que somos quién para juzgar al prójimo, pensar que somos quién, que tenemos suficientes datos como para tratar mal al prójimo. ¿Cuántas veces, Señor, en nuestro celo por ti, en nuestro amor a ti, en nuestra vocación de alabar tu santidad, hemos tratado mal a otras personas? Así que, Señor, derrama sobre nosotros esta mañana también, en este proyecto de transformación, de rediseño, derrama sobre nosotros espíritu de humildad y de amor, que siempre es capaz de pensar lo mejor del prójimo y no lo peor. Amén. Y nos queda un último pasaje muy cortito. Apocalipsis 5, 11 a 14. Este es un pasaje que yo no sé si seré capaz. Me cuesta siempre leer esto sin que me caiga un par de lagrimones por la maravilla de esta escena y otras tantas en el Apocalipsis. Pero lo intentaré, a ver si lo consigo. Entonces miré y oí el estruendo de multitud de mensajeros divinos que rodeaban el trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Había billones y millones de ellos y cantaban a viva voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y la felicitación y la alabanza y el elogio. Y oí como todo ser creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y sobre la mar y todo lo que en ellos hay decía: al que está sentado en el trono y al Cordero sean el elogio y la felicitación y la potencia por extraordinaria eternidad. Y los 4 seres vivientes dijeron: eso es. En griego, amén. Y los ancianos se inclinaron hasta el suelo en señal de homenaje. Rediseño, todo lo que quieras.
pobre rabino de un pueblito de 200, 300 almas en Nazaret de Galilea, crucificado por el imperio. Bueno, primero entregado al imperio por los correligionarios que tendrían que haberle protegido, pero en lugar de eso le denunciaron para que el imperio los matara. Un don nadie, sin nadie que lo defendiera. No hubo un abogado defensor en su juicio. Nadie abrió la boca por él. Rediseñado. Aquí hay para toda la eternidad. Porque este cordero degollado resulta que recibe el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y la felicitación y la alabanza y el elogio por los siglos de los siglos. Amén. Pero tal vez me llama más que esto, porque es algo a lo que no vamos a aspirar nosotros. Y bueno, igual alguno de vosotros y yo alguna vez, igual en un momento secreto, aspiremos a ese tipo de reconocimiento, no lo sé. Pero más me llama la atención unos versículos antes, en este mismo capítulo 5, el rediseño sorprendente, porque se anuncia con voz potente el león de Judá, el que tiene la potestad y el dominio y la autoridad, el león. Pero, ¿qué pasa? Que el león había sido rediseñado y ya no es un león, es un cordero, pero no es un cordero cualquiera, es un cordero degollado. Yo creo que muchos de nosotros nacimos corderos y desearíamos que el Señor nos rediseñe como leones. No estoy llamando a nadie borrego aquí, sencillamente, seguramente muchos desearíamos tener más de león y menos de corderito. Pero el rediseño del Señor es a la inversa. Quiere que desaparezcan de nosotros esos rasgos de ira, de fuerza, de dominio, de dominación, de prepotencia, de orgullo, de querer mandar, de querer salirnos con la nuestra. Dios está queriendo eliminar eso de nosotros. Está queriendo rediseñarnos a la imagen de su Hijo. Y no voy a hablar mucho más de esto porque hablé de esto en el retiro en octubre, de donde habla de que aquí si alguno está en Cristo, aquí hay una nueva creación. El contexto era de esta humillación de Cristo, tan sorprendente, que es nuestra vocación también. Nuestra vocación. Así que el camino a seguir y el propósito para el que nos rediseña el Señor es el camino del amor. Sí, amor. El sacrificarse por el prójimo, como hizo Jesús cuando se sacrificó por ti y por mí. Renunciar a la fuerza, a la imposición, a mandar desde arriba. Si renunciamos a ese tipo de actitudes de prepotencia y dominio, siempre que se base en un amor como el de Jesús, esto hará que avancemos en el para qué del rediseño que está haciendo Jesús en nuestras vidas. Así que por última vez nos vamos a poner en disposición delante de Dios con este texto también. Ay, Señor, tú eres nuestro modelo. No en tu glorificación, aunque también nos has prometido que reinaremos contigo y estas cosas, pero mientras estemos en esta vida y en esta tierra, el rediseño pasa por aprender de ti a sacrificarnos por el prójimo, a amar sin condiciones,
a saber perdonar, a saber cargar sobre nuestras espaldas con las culpas ajenas. Ay, Señor, esto es tan difícil, tan difícil. Nos parece injusto cargar con las culpas ajenas. Todos nuestros instintos son de no perdonarle ni siquiera a una, a este que tanto nos ha hecho mal antes. Ahora, eso está claro que si tú hubieras tenido, Señor, esa actitud con nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Tú nos las perdonas todas y nos las sigues perdonando. Señor Jesús, pon algo de tu Espíritu en nosotros para que seamos de verdad mansos y más que mansos, que sepamos amar activamente, entregarnos activamente, perdonar activamente. Porque no hay gloria mayor que a donde esto te llevó a ti, Jesús. Ser primero un cordero degollado te llevó a ti a la cima de toda gloria y poder y majestad y reconocimiento universal. No sé, Señor, en cuántos otros planetas, en cuántas otras galaxias de este universo tan enorme, no sé en cuántas otras partes has creado tu vida, pero en cada rincón de este universo se levantan a ti y solamente a ti cantos de alabanza y reconocimiento y majestad, porque tú y solamente tú te lo tienes merecido. Bendito seas, Señor Dios. Amén.